Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. Hola mis hermanos, un gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy en esta hora yo creo que es buen momento para hacer una oración, para poner todo en las manos de Dios y empezar a escudriñar la palabra, como dice Juan 5:39, poner todas las cosas en las manos de nuestro Dios para que Él hable a nuestra vida y tengamos un corazón dispuesto y una mente abierta a lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Yo te invito a que ahí donde estás, en ese lugar, inclines tu rostro, si quieres cerrar tus ojos y poner todo en las manos de Dios, diciéndole: Padre, te doy gracias, mi Dios, por estos bellos momentos que nos permites estar aquí, Señor, nuevamente compartiendo, Señor, tu palabra, compartiendo esta escritura, mi Dios, que sea un aliciente a nuestra vida, mi Dios, que meditemos en la palabra, Padre, y no solamente que la meditemos, sino que la llevemos, Señor, a cabo, Padre, como tú quieres, que seamos oidores y hacedores de la misma, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la vida del oyente, Padre, bendícele, guárdale en todo momento de su vida, en su familia, mi Dios. Todos nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, hemos estado tratando temas relacionados a la familia, a lo que es el rol del papá, de la mamá, de los hijos. Dios siempre ha tenido en su corazón ese momento de cuando formó a Adán del polvo de la tierra y le dio el soplo de vida. Ya tenía él en su corazón el diseño de la familia. A Dios no le hubiera costado nada con que Adán lo hubiera hecho robotizado, que no le hubiera dado un libre albedrío, sino solamente metiéndole el chip para programarlo para lo que Dios quisiera, para alabarle, para glorificarle. Pero no fue así. Dios tenía un diseño para el hombre. Yo quisiera que me ayudaras a ver el texto inicial que se encuentra en Génesis 2. Vamos a leer 4 versículos del 20 al 24. Puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán dice que no se halló ayuda idónea para él. Dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El último versículo que quiero leer es el 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto estaba ya en el corazón de Dios, este diseño de una pareja que formaran un matrimonio. Y nota, hermano, bien, amigo que estás oyendo este mensaje, nota que dice que Dios trajo a Adán una mujer. ¿Sí lo notaste? Dice que trajo una mujer para Adán. Hoy la sociedad está muy corrompida. Hoy la sociedad ya no se conforma con que esté el matrimonio diseñado por Dios. Ahora quieren agarrar sus propias ideas, sus propias conveniencias, sus propios gustos, todo un libertinaje, porque ahora ya hay matrimonios igualitarios. Ahora ya se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y esto es aberrante delante de nuestro Dios, porque Dios no lo diseñó así. Dice que hizo caer un sueño profundo a Adán y tomó una costilla de su cuerpo y hizo una mujer. Dice la palabra de Dios que de la costilla, dice, tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Bien escrito está: una mujer y la trajo a un hombre. Eso es lo que quiere Dios dentro de un matrimonio: un hombre, una mujer, para que se ayuden, porque dice que Adán le puso nombre a todos los animales, a todas las bestias del campo, a todas las aves, a todo ganado, pero para él no se halló ayuda idónea. Para Adán no se halló ayuda idónea. Y Dios le presenta a la mujer que formó de su costilla, y Adán la reconoce y dice: será llamada varona. En otro texto dice que es llamada Eva, pero dijo varona, no varón, varona. Y hoy la sociedad hace sus propias leyes. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y entonces todo se va corrompiendo de los principios originales de lo que Dios quería para el matrimonio, para el hombre y para la mujer. La sociedad con sus matrimonios igualitarios se rompe todo esquema. Ya no hay temor, ya hacen lo que ellos creen que es bueno. Porque a veces dicen: no, es que yo así nací en un cuerpo de mujer y yo me siento hombre, o viceversa. Nacen en un cuerpo de hombre y se sienten que son en cuerpo de mujer. Y eso es absolutamente falso. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él, no sintiendo otro tipo de cosas. Pero eso es lo que habla hoy la sociedad. Y por eso los matrimonios igualitarios del mismo sexo se empiezan a juntar y es algo aberrante. Pero el Señor tendrá la paga, como dijo el libro de Gálatas: los que se echan con varones o los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Tendrán sus 1001 excusas delante de Dios, pero dice la palabra de Dios: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un gran compromiso, tú como mamá o tú como papá, de instruir al pequeño en su camino. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos un grande compromiso. No es solamente traer hijos al mundo, sino instruirlos en el camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la vida eterna.
porque este mundo se está corrompiendo y lo que tú no le enseñas a tu hijo en tu casa, alguien se lo va a enseñar en la calle. Alguien se lo va a enseñar en la calle. Instruye al niño, enséñale, exhórtale, edúcalo conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena y es eficaz, como dice Timoteo 3, 16 y 17. Tenemos que empezar a ver y infundarle esos valores a nuestros hijos de pequeños. Y cuando fueren grandes no te van a dar dolores de cabeza porque están bien cimentados en la palabra de Dios. Y uno como ejemplo para ellos. Uno como ejemplo. Y así cuando alguien le diga en la calle o en la escuela algo, él va a decir, no, no es así. Porque mi papá me ha enseñado valores. Mi papá me ha enseñado cómo debo de comportarme ante la sociedad. Y eso es lo que hace el papá y el que hace la mamá. No es porque diga, no, es que ahora vengo cansado. No, tú dile al hijo, hoy que yo vengo. No, no. Es una responsabilidad de dos, por eso el matrimonio es de dos. Un matrimonio. Y empezamos a ver los frutos más adelante de lo que el Señor quiere para las familias. Una familia exitosa, una familia que va de aumento en aumento. Yo quisiera leer otro proverbio, Proverbios capítulo 1, en sus versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Te va a ir bien. Si yo como hijo presto atención a la enseñanza y a la guía de mis padres, me va a ir bien. Porque ningún padre quiere un mal para un hijo. Siempre va a querer un bien. Siempre lo va a estar instruyendo para que le vaya bien e evite dolores en el camino de la vida por la desobediencia. Pero a veces el hijo no es tardo para oír, no cierra los oídos y no hace caso de la instrucción de los padres. Por eso a veces tienen tropiezos en la vida, porque la dirección no la han tomado. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No menosprecies la dirección de tu madre. Cuando te corrige, cuando te exhorta, no la menosprecies. Porque solamente el papá y la mamá quieren el bien para los hijos. Solamente. Ningún papá, yo estoy seguro, que va a aconsejar a su hijo que vaya por otro camino que va a la perdición. Siempre lo va a guiar en un camino de rectitud, de donde el padre y la mamá saben que al hijo le va a ir bien si toma ese camino. Así como Dios nos dice en su palabra, mira, aquí está el camino de la bendición y de la maldición, pero yo te aconsejo que camines en el camino de la bendición. Así como Dios nos dice a nosotros, nosotros también le decimos a nuestros hijos, vete por este lado, mira hijo, vete por este lado, porque por este lado vas a caminar firme, bien, no vas a tener algún tropiezo, no vas a sufrir. Camina en rectitud. Y entonces vamos a tener hijos que se les antoje el matrimonio. Vamos a tener unos hijos que anhelen casarse cuando lleguen a una mayoría de edad. Porque hoy en día ya los jóvenes no se quieren casar. Hoy en día se quieren juntar. Si nos va mal, pues cada quien por su lado y eso. Pero Dios no instituyó la unión libre. Dios instituyó un matrimonio. El diseño de Dios para la vida del hombre, para que le vaya bien y sea próspero. El Señor le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Pero cuando hay una bendición de parte de Dios, ya todo lo quieren cambiar. Las modas, ya todo lo quieren cambiar, los tiempos que estamos viviendo, todos se quieren ajustar a estos tiempos, cuando dice la palabra de Dios, no te acomodes a este siglo, no, sino renuévate, joven,
jovencita que estás oyendo este mensaje, las cosas se hacen conforme a la palabra de Dios para que nos vaya bien. Hay mucha gente que se une en pareja sin la bendición de Dios, y luego viene un pequeño, viene otro hijo, y luego ya no se comprenden, y cada quien toma por su lado su camino, y los hijos se quedan a la deriva. Por eso cuando crecen y vemos, hay mucha delincuencia en el mundo, mucha delincuencia. ¿Por qué? Porque de chiquitos nadie nos instruyó en el camino, fueron creciendo como pudieron, fueron instruidos en la calle, fueron instruidos en la escuela, y ellos empezaron a tomar su propio camino, el que creen que es recto. Y ahora hay violaciones, hay asesinatos, hay robos. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como Dios dijo. Un diseño en un matrimonio es una bendición para el hogar, para la familia, para los hijos. Pero esos hijos crecieron sin un padre, sin una madre, sin un cuidado. Y estuvieron en la calle, agarraron cosas de la calle. Nadie los instruyó en el camino. Nadie les enseñó, no oyeron cuando la palabra decía, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Pero estos hijos crecieron sin estos pilares en su vida. Quizás con los abuelos, quizás con los tíos. Y eso nos lleva a tener una sociedad violenta, una sociedad que ya no puede salir uno a la calle o subirse a una combi, a un transporte público, porque ya hay asaltos, ya hay asesinatos. Todo porque se está torciendo, todo porque no se lleva a cabo como dice Dios. Yo quisiera decirte que la oración es una llave poderosa que liberta al cautivo. La oración es una oración también de intercesión, que intercede por los desprotegidos, que intercede por los matrimonios fracturados, que el Señor nuevamente restaure esos matrimonios para que los hijos crezcan en el seno familiar, cubiertos, arropados con esas oraciones. Es muy bueno en esta hora meditar en lo que estamos viendo. Yo quisiera que fuéramos al libro de Job. En su capítulo 1, vamos a ver el libro de Job en su capítulo 1. En los primeros versículos dice que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. Así que tuvo 10 hijos. Job tuvo 10 hijos. 7 hombres y 3 mujeres. Dice el 4 y el 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, Job dice que de esta manera hacía todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque eran 7 hijos. Y siempre Job oraba por sus hijos. Porque decía, quizás alguno pecó contra Dios. Y él hacía una intercesión por sus hijos. Era una preocupación de Job que siempre tenía que estar orando por sus hijos. Y los hijos no crean que cuando ya son grandes y se casan y se van de la casa, nosotros ya los dejamos así. No, siempre en nuestras oraciones llevamos a nuestros hijos. Llámense de 13 años, de 14, de 20, de 30, de 40. El padre siempre ora por sus hijos. Siempre los lleva en sus oraciones. ¿Para qué? Para que les vaya bien.
¿Para qué? Para que tengan la cobertura de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus hijos. Oramos por los nietos. Esa es la cadenita, es un legado que se va dejando para que los hijos hagan con sus hijos lo mismo. Porque es un buen ejemplo y es una buena enseñanza. Así como Job, siete hijos, y dice que cada día oraba por sus hijos, quiere decir que él oró siempre por sus hijos. Siempre andaba ahí tras de sus hijos, siempre estaba orando porque, pues, para que les fuera bien a sus hijos, y no les faltara nada. La dirección del padre, la dirección de la madre en un matrimonio es eso: velar por el seno familiar, velar por los hijos, por lo que Dios les ha dado, por la bendición. Herencia del Señor son los hijos, dice, habidos en la juventud. Herencia. Son, dice, cosa de gran estima. Los hijos son cosa de gran estima. Y como tales, como dice Dios, los debemos de cuidar. Dice la palabra de Dios que Job oraba por si hubieran cometido pecado. Y hay gente que ni siquiera se acuerda del nombre de sus hijos. Hay gente que nomás fue papá por ser papá o fue mamá por ser mamá. En esta sociedad que estamos viviendo, hay niños que todavía no cumplen ni 12 años, ni 13, ni llegan a la adolescencia todavía, ya traen su frasco así de caguama en la mano. Hay otro tipo de ese tipo de gente que ya está ya hasta su vaso de vino. Aún más, esos pequeños traen su cigarro. Y ya no les hace el cigarro, traen dicen por ahí, su churro de marihuana. Hay mucha gente así, esos niños que se dicen de la calle, no son de la calle. En algún lugar se engendraron. En algún hogar tuvieron algún tiempo protección, pero quedaron desprotegidos. Y a veces nos quejamos de tanto robo, de tanta delincuencia, pero a veces hemos tenido nosotros eso de ayudar. Si ya no monetariamente, pero Señor, yo intercedo a favor de esa gente que se droga, Señor, yo intercedo por esa gente que toma. Y empezar a hacer una intercesión a favor del mundo, a favor de la gente que está desgastando y malgastando su vida. A veces no lo comprendemos, pero dice el Señor, ustedes son luz y son sal, y no le están dando sabor a esta tierra, por eso hay tanta maldad y tanta delincuencia, porque no nos hemos puesto a meditar, no solamente con llegar a nuestra casa y cerrar la puerta y ver a la esposa y a los hijos que están bien y que el mundo ruede. Tenemos una grande encomienda de parte de Dios para el mundo, para los matrimonios que se están dejando, para los matrimonios que están fracturados, para que se acabe todo adulterio, toda fornicación. Para eso estamos en esta tierra. Si nuestro matrimonio marcha bien, gloria a Dios. Si nuestros hijos son los más esforzados, valientes y obedientes, gloria a Dios. Pero hay gente que necesita de una oración. Hay gente que ha perdido el rumbo. No sabe ni por qué se casó, o se casó nada más por compromiso. No sabe cuáles son las bases de un matrimonio. No saben cómo es el contrato para ser un matrimonio. Y así se va la gente perdiendo por el mundo. Porque estos niños son de todos, no son de la calle. Dice la palabra de Dios en Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel, por favor, 22. Dijo el Señor, y busqué entre ellos
hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Dice el Señor, yo busco intercesores para que se pongan a favor del mundo, a favor de esa gente que la está pasando mal, a favor del matrimonio que se está fracturando. Y no lo hallé, no lo hallé. El diablo está feliz porque los matrimonios se desintegren, porque los hijos se pierdan. Pero Dios dice, yo busqué entre los hombres que hiciesen vallado. Un vallado es una protección para que el diablo no meta ahí su cola y empiece a desordenar todas las cosas, para que tenga una protección de Dios. Y Dios quiere que se haga un vallado a favor de la humanidad, a favor del que sufre, a favor del necesitado, a favor del enfermo, a favor de ese matrimonio que va empezando el camino de una familia. Porque así se empieza un matrimonio, una pareja, y después lo que el Señor bendiga de hijos a ese matrimonio. Pero sí, un gran compromiso como padres. El Señor ya diseñó el matrimonio, ahora a nosotros nos toca alentar ese matrimonio y a caminar firmes. Porque ese es el deseo del Señor, que la pareja viva feliz, que tenga por quién vivir por los hijos, que tenga buena enseñanza. Decía Proverbios 22:6, aun cuando fuere viejo, él no se va a apartar del camino. No se va a apartar, Él va a seguir adelante, pero a veces lo hemos echado por la borda y se ha quedado solamente en buenos propósitos que no se llevan a cabo. Quisiera que fuéramos a Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor. 3:10. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, un hombre joven, Pablo le aconsejaba, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál doctrina? La palabra del Señor. Acuérdense que ahí en el capítulo 8 de los Hechos, dice que camino a Damasco se le presenta al Señor Jesús a Pablo, y Pablo dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todo esto lo tenía Timoteo. Timoteo tenía todo esto, porque Pablo se lo había enseñado. Y Timoteo era un hombre joven, instruido por Pablo. Era su padre espiritual. Pablo enseñando al joven. Y así, tu papá, tu mamá, debemos ser muchos Pablos para enseñar a la juventud a caminar en rectitud, a caminar en ese camino que lleva a la salvación. Porque Pablo empezó a instruir a Timoteo. Y vamos a seguir viendo a Timoteo. Vamos a seguir en el 3:14, ahí. Dice, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Le dijo Pablo, pero persiste tú, aliéntate, esfuérzate, sigue adelante, persiste en lo que has aprendido, en lo que yo te he enseñado, sigue. Dice, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este Timoteo también ya había aprendido de su abuela y de su madre, y Pablo le dio las últimas enseñanzas de cómo era el camino
de la salvación, de cómo era el camino de la salvación. Timoteo 4:12, por favor. Dice Timoteo, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, porque había mucha gente que veía a Timoteo joven y lo menospreciaban a Timoteo. Timoteo no alcanzaba ni los 20 años. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todas estas cosas tú sé ejemplo. Así le dijo Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie porque eres joven, porque no estás hablando de ti, sino estás hablando de lo que has aprendido desde tu niñez hasta ahora. Tú has aprendido todo esto. Y eso es lo que alentaba a Timoteo, las palabras de Pablo, para que siguiera adelante, para que no se desanimara, porque él ya había sido el discípulo de Pablo, y Pablo sabía que Timoteo era un hombre bueno, que Timoteo oía la palabra de Dios y la hacía, la llevaba a cabo, Timoteo. Dice que se ocupara también en la enseñanza. Esto manda y enseña, dice, enseña. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Entonces, Pablo le enseña a Timoteo todas las cosas y entonces Timoteo empieza a predicar la palabra del Señor y mucha gente quizás le decía, ese es joven, ¿qué me puede enseñar? Ese es un niño. Y entonces dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pero también Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Del Evangelio. Persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar tú y vas a salvar a aquel que te oyere, Entonces tenía una gran encomienda Timoteo, porque desde pequeño fue instruido en la palabra y cuando ya fue adolescente, ya cuando empezó a predicar la palabra, dice que empezó a enseñar la doctrina. No solamente el domingo, dice, persiste en ello, siempre. Haciendo esto, dice, te salvarás y vas a salvar al que te oyere, porque va a cambiar su vida. En esta hora, este bosquejo, este tema, como tú le quieras llamar, puede cambiar tu vida, porque estás oyendo la palabra de Dios. Te salvas tú y me salvo yo. Porque se pone en acción la palabra de Dios, se pone en acción. Dice Isaías, por favor, 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así dice la palabra de Dios. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Y esa es la oración del papá y de la mamá para los hijos. Señor, llévalos con bien a su escuela, tráelos con bien, guarda su camino, su entrar, su salir. Mira, Señor, protégelos. Señor, yo los aparto de todas las cosas vanas. Cuídalos, que no hagan oídos prestos, Señor, a tantas cosas que el mundo ofrece. Y empezamos a orar y a interceder por nuestros hijos y a hacer un vallado. Y dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna cosa prosperará. Porque el Señor hace un vallado alrededor de tus hijos. Papá, mamá, siempre que salga tu hijo a la escuela, al trabajo, a donde sea, nuestra oración
esté encomendada hacia Dios para protección de los hijos. Y entonces nos va a ir bien y va a ser prosperado nuestro camino. Va a ser prosperado nuestro camino. Porque el ángel, dice, del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque así es Dios de bello, así es Dios de sabio, así es Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de buenos principios. En los primeros capítulos de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces el Señor empezó a ordenarla y dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Es bueno para mí y es bueno para ti, es bueno para nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces la promesa de Dios es esta: ningún arma forjada prosperará contra ti. No va a prosperar ningún arma forjada. Ninguna cosa que el maligno quiera intervenir ahí, el Señor va a proteger lo que te ha dado. Esa herencia del Señor, dice, son los hijos habidos en la juventud. Y yo quisiera terminar en esta hora estas lecturas que hemos estado viendo a través de lo que el Señor quiere para una familia, para el seno del hogar, para que sea prosperado. Puedes tener un carro, puedes tener una casa, puedes decirle a tu hijo, a tu hija, mira, yo cuando me muera te voy a heredar esto. Mira, hijo, cuando me muera te voy a heredar esto. Pero ¿sabes qué es la mejor herencia? La salvación. ¿Cuánto le va a durar un coche, una casa? 10, 15, 20 años, pero la salvación es eterna. La salvación de cuando tú instruyes al niño en su camino y él no se va a apartar, va a tener buenos cimientos, así como los de Timoteo. Yo quisiera terminar con una cita que se encuentra en Deuteronomio. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Ponlas en tu corazón, porque de ahí vas a hablar la boca. Dice, de la abundancia del corazón hablará la boca. Y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, porque Dios juró a vuestros padres sobre la tierra. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer: leer la palabra, atesorarla en nuestro corazón, empezar a declarar a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos se van a fortalecer con la palabra, y dice, para que sean vuestros días y tus días y los días de tus hijos tan numerosos en la tierra. En otras palabras, para que sean de larga vida, para que sean de larga vida. ¿Qué es lo que quiere el papá y la mamá? Pues ver a sus hijos desde pequeños ir creciendo y que sean buenos hijos, que a su tiempo den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es lo que quiere Dios y es lo que nosotros queremos también para con ellos. Y entonces a ellos van a ser felices también en un matrimonio, porque siguen las normas y siguen las reglas ya establecidas por un Dios de orden, por un Dios de amor y por un Dios de justicia. Yo te invito a que tú reflexiones y reflexionemos en esta palabra para que llevemos buenos frutos para nuestros hijos, para nuestros nietos, y dejarles buenas herencias que lleven a una vida eterna. Yo quisiera acabar este tema haciendo una oración. Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre, porque tu sabiduría es tan grande, tus principios, Señor, son hermosos y queremos seguir tus pisadas. Señor, si ese diseño en el matrimonio, Padre, no lo comprendíamos como tú quieres, Señor, ahora has abierto nuestro entendimiento, Padre, y queremos, Señor, instruirnos primeramente nosotros en tu palabra para instruir a nuestros hijos, a nuestra descendencia, mi Dios, que haya, Señor, libertad,
que haya victoria, mi Dios, en tiempos de pruebas o de tribulaciones, y sobre todo, Señor, que haya amor, porque el amor, dice tu palabra, cubrirá la multitud de pecados. Padre, que los matrimonios sean fuertes, sean unidos, que el seno familiar en los hijos, Señor, sean obedientes a los padres y que hagan, Señor, oídos abiertos para la instrucción y para la enseñanza, Padre, para fortalecer a las familias, Señor, para que la sociedad vaya cambiando, Señor, y vaya siendo diferente. Que no agarremos las modas del mundo, mi Dios, sino que agarremos tu palabra como ejemplo, Padre. Yo bendigo a las familias, Señor, de los que oyen este mensaje, y que tú les guardes y les cuides en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.